Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile, les damos la más cordial bienvenida a la charla de hoy denominada BIM, Implementación Centrada en la Información de Proyectos, dictada por Carolina Briones, directora ejecutiva del Centro Tecnológico de Innovación para la Construcción. Mi nombre es Héctor Hernández, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Chile, específicamente en las carreras de Ingeniería en Construcción e Ingeniería Civil en Obras Civiles, y seré vuestro moderador durante la presente exposición. Para ello, queremos darle algunos lineamientos para su óptimo desarrollo, son los que se muestran acá en la presentación, titulados como importantes. Este encuentro online consta de dos partes o secciones. En la primera, Carolina Briones va a exponer el tema que ya les he comentado, y en una segunda instancia se abrirá un espacio para generar consultas, preguntas, una instancia de diálogo, ¿sí? Les solicitamos que durante la primera parte los micrófonos permanezcan silenciados para que no existan interferencias durante la intervención del expositor. Luego, en la segunda parte, durante la sección de diálogos y preguntas, si usted desea intervenir, debe solicitar la palabra con la opción de alzar la mano, que aparece un icono en una barra inferior, indicar por favor su nombre y apellido, y luego el moderador, en este caso yo, le voy a conceder el turno y la palabra, ¿sí? Por favor también le solicitamos mantener un ambiente de respeto y cordialidad entre todos los participantes. Es importante informarles que este encuentro online será grabado desde el momento que ya ha iniciado formalmente. Dicho esto, los dejo con Carolina Briones, magíster y arquitecta con más de 15 años de experiencia en la creación, desarrollo y liderazgo de proyectos tanto en el ámbito público como privado, ¿sí? Relacionados con la edificación, tecnología, innovación, sustentabilidad y formación de competencias en las empresas del área de la construcción. Muchas gracias, Carolina, por participar y apoyarnos en estas actividades de vinculación con el medio. Te doy la palabra. Gracias a ustedes, Héctor, Liliana, y a la universidad por la invitación. Nosotros nos conocimos con Liliana hace un par de años atrás, trabajando desde Corfo, Plan BIM, cuando fuimos desarrollando el mandato nacional, y fue todo un aporte lo que tuvimos con las universidades en varias de las definiciones, en ese caso en la definición de los roles BIM. Así que hoy día estoy muy feliz de poder encontrarnos en esta instancia y comentarle a todos los que están escuchando que esta es una charla a modo introductorio de BIM, y que por favor vayan anotando todas las preguntas. El objetivo de esta charla es ir pudiendo responder y aclarar todas esas dudas que siempre se van levantando, ¿ya? También comentarles que a pesar de que uno siente que lleva varios años hablando de BIM y que puede pensar y decir, oye, si ya está casi todo dicho, todavía existen dudas importantes y a todo nivel, no solamente de los profesionales técnicos a nivel de las empresas, o todavía me toca encontrarme con universidades, con quienes están planificando magíster y que me preguntan, bueno, pero ¿por qué tanto rollo con el BIM si es simplemente aprender un software? Así como aprendimos a usar CAD, hoy día vamos a aprender a ocupar BIM, ¿verdad? Y el interés de este tipo de charlas es dar a entender que esto es mucho más que solamente un software. Y yo les voy a ir contando por qué es mucho más. Primero que nada, cuando vemos estos proyectos, quizás muchos ya conocen este edificio que está ahí ubicado en la norte-sur. Cuando uno va camino hacia la costa a tomar la ruta 78, uno se encuentra en este palacio ¿ya? ¿Verdad? Voy a pedir que por favor ahí apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, este centro de justicia, quizás ustedes que son más jóvenes ya lo han visto desarrollado, pero nosotros que pasamos por varios años dentro de ese sector, vimos cómo se demoró muchos años en terminar de construirse, y cómo luego de construido, y ya cuando la obra fue entregada, tuvo problemas en su habilitación, tuvo problemas en relación al proyecto de clima, porque no estaban bien instalados en obra parte de los ductos de clima o bien desarrollado el proyecto de clima, ¿ya? Esto significó que de un presupuesto original del proyecto, que eran alrededor de $60 millones, se tuvo que duplicar ese presupuesto,
Y gran parte de ese esfuerzo se llevó en que tuvo que volver a hacerse el proyecto del clima, volver a construirse, y durante esos meses se tuvo que volver a arrendar otras edificaciones para que se siguieran cumpliendo las labores del Centro de Justicia, ¿ya? Y también tenemos proyectos como estos que también nos dan bastante vergüenza a los chilenos. Esto apareció también en una de las series de Discovery sobre los proyectos de ingeniería, los mayores errores de proyectos de ingeniería en el mundo. Está que famoso Puente Caucao, ¿ya? Que uno puede decir, esto es el colmo, pero la verdad es que este tipo de cosas pasan en nuestro país y también pasan en todo el resto del mundo. Actualmente, como ustedes habrán escuchado, durante el verano se definió que se levantó una demanda al fisco por parte de la empresa constructora, y hoy día el fisco le debe a la empresa constructora una multa de $1,5 millones, ¿ya? Y así suma y sigue toda la cartera de proyectos que nosotros podríamos estar comentando, que hemos tenido problemas y dolores que nos dan mucha vergüenza en nuestra industria. Si solo tomamos en cuenta los números, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, nos vamos a dar cuenta que alrededor de un 30% de los proyectos que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas sufre sobretiempos en su realización. Y esto significa que el impacto económico es de alrededor de $140 millones de sobrecosto anual, que significan estos 30% de retraso en los proyectos. Si hablamos, por ejemplo, de otro ministerio que es muy importante en Chile en cuanto a la construcción, es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el caso de ellos, el 43% de las viviendas que se construyan se declara que tienen y han tenido sobrecosto en su construcción. Si nosotros eso lo llevamos en términos financieros, podemos hablar de que en 4 años han habido alrededor de $385 millones en sobrecosto. Y aquí es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿pero qué significa eso? Eso significa que en 4 años pudiésemos haber construido alrededor de 10.000 viviendas más solamente con estos sobrecostos. Por lo tanto, esto es algo que nos duele, ¿verdad? Que nos duele a todos, no solamente a quienes están gobernando, sino a todos quienes formamos parte de esta industria. Y esto recae finalmente en los clásicos problemas que siempre escuchamos, que los proyectos tienen sobretiempos, que tienen sobrecostos, y que esto incide en que la productividad de nuestra industria sea una productividad bastante más baja o casi tendiente a cero en las últimas décadas en comparación con la productividad de las otras industrias. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos que durante las últimas décadas ha habido un avance y se han adoptado nuevas herramientas para mejorar esa productividad. Hemos pasado del dibujo análogo. Yo aún cuando estudiaba todavía estudiaba arquitectura, se usaban los tableros, y hasta 5º año mis profesores me obligaban todavía a dibujar en tablero. Ahí pueden calcular más o menos lo vieja que soy. Pero luego viví toda esa conversión antes de titularme, de cuando ya empezamos a trabajar y a trasladar lo que era el tablero a un tablero digital con el uso de todos los software CAD. Sin embargo, el único gran cambio que hicimos en esos momentos fue que cambiamos la herramienta, ¿verdad? De un tablero análogo pasamos a un tablero digital. Pero no hubo un mayor cambio en los procesos, en las formas en cómo desarrollábamos los proyectos. Hoy día la transformación digital, y esto aparejado con BIM, Lean y otras metodologías, abren un nuevo mundo, una nueva forma, y rompen muchos de los paradigmas con los cuales estamos acostumbrados a trabajar en nuestra industria. ¿Y por qué pasa eso? Porque así como lo muestra esta imagen, los modelos BIM no son solamente el modelo tridimensional, la geometría, y que muchas veces ocupamos para hacer nuestros bonitos render o presentaciones o animaciones de cómo va a ser el espacio, sino que es una base de datos, donde hay millones y millones de datos, información que se puede recolectar de estos modelos. Entonces, esto implica todo un cambio y un vuelco importante para nuestra industria y muchos desafíos que comienzan a surgir. Por una parte, además del BIM, sabemos que la industria tiene que tener un foco hacia el ámbito sustentable, y es importante promover la innovación siempre ligada a la sustentabilidad, y que hay que adoptar nuevas tecnologías. Pero el mayor desafío de ello es que esta adopción de nuevas tecnologías implica un cambio en la cultura de hacer las cosas, y eso es lo que conlleva la transformación digital.
Esta imagen lo que intenta mostrarles a ustedes es que efectivamente vamos a tener que ocupar nuevos software, y lo más probable es que no sea solamente un software, sino que cada vez este tema del uso y el acompañamiento a través de herramientas tecnológicas, ya sea trabajar a través de la nube o tus dispositivos móviles, software que te ayudan a extraer a planillas de cálculo o hacer representaciones, Photoshop, dibujo, etcétera, van a ser herramientas que sirven, pero el mayor desafío está en que todos nosotros aprendamos a vivir en esta cultura de colaboración, cultura interdisciplinaria, y en que empecemos a ponernos de acuerdo en los proyectos desde las etapas tempranas, desde un inicio, empecemos a colaborar y planificar cómo van a ser los proyectos para que evitemos todo eso que suele ocurrir mucho durante la obra, la construcción, que es que habían partidas o detalles constructivos que no habían sido considerados, o bien que hay que volver a dibujar y replantear el trazado eléctrico, el proyecto estructural, porque habían especialidades que están chocando o que no había habido una coordinación entre ellas, ¿ya? Entonces, y eso no recae solamente en un software, eso recae en nosotros, en las personas, en cómo nos organizamos. Por lo tanto, aquí la pregunta que nosotros acompañamos a las empresas y también a las instituciones, y hoy día a ustedes, las personas, la pregunta que cada uno debe hacerse es, entonces, ¿cuál es el cambio que debemos hacer nosotros para captar el valor de este nuevo paradigma y para no quedarnos fuera de la micro, como dice, ¿verdad? Primero que nada, siempre la invitación es a entender los problemas no como estos muros o frenos, estas barreras, sino como estas grandes oportunidades. Actualmente, los problemas que tenemos clásicos en nuestros proyectos, o los problemas que uno tiene, que se enfrenta a ustedes, que quizás tienen sus oficinas, sus emprendimientos, o son parte de una empresa importante, tengo problemas con la comunicación con los clientes, o tengo problemas con la comunicación con los especialistas, me mandan la información mala o a destiempo, etc. Entendamos que esos problemas hoy día abren nuevos desafíos, ¿verdad? Porque hoy día todos esos problemas tenemos que repensar las formas de solucionarlos y llevarlos adelante. Y eso nos obliga a salir de la caja, ¿verdad? O sea, es una realidad que nuestros docentes o los profesores de las universidades que hoy día están presentes y que con mucho esfuerzo nos forman y nos capacitan para enfrentarnos al mundo laboral, estuvieron formados y vivieron gran parte de su profesión en el paradigma que estamos dejando de lado, ¿verdad? Y por lo tanto, hoy día muchas de estas nuevas soluciones dependen de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad, y les digo sobre todo a ustedes, las nuevas generaciones, de mirar los problemas saliendo de la caja. No podemos pensar que nuestros profesores van a estar al tanto de la última tecnología, del último software, etcétera, sino que esa responsabilidad recae en nosotros, que estamos conectados día a día a las redes sociales y mirando qué es lo que viene en tecnología y lo que pasa en el resto del mundo, ¿ya? Entonces, el desafío es decir, si hasta hoy día a mí no me enseñaron ninguna solución o cómo enfrentar este problema, bueno, mejor aún. Eso quiere decir que a todos los emprendedores, a todas las pymes, nos queda mucho campo por abordar y donde podemos hacer un aporte de valor a la industria y crear emprendimientos o nuevas soluciones. Lo importante es que cuando nos enfoquemos en BIM, no lo entendamos solamente como este software que sí, tiene una gracia genial, porque uno puede hacer cambios en el modelo y se actualizan automáticamente en las elevaciones, en las plantas, hay que fijarse sí que las dimensiones o ciertas cosas no se pierdan de información que quedan ahí, pero lo que hay que centrarse cuando hablamos de BIM es el real potencial que tiene y que tiene que ver con toda esa información. Todo lo que yo les comentaba al comienzo que decía, hay que pensar que este modelo 3D tridimensional no es solamente esta geometría, que sin duda es un tremendo aporte, sino que está cargado de datos. Y aquí es donde parte nuestra primera interrogación. Carolina, no se escucha nada. Se mutió, puso silenciado. Sí, ahí está, ahí volví de nuevo. Y
Qué raro. ¿Dónde fue que me perdieron? En la diapositiva anterior, Carolina, por favor. Ya, voy a resumir. Entonces, aquí resumiendo esta diapositiva, hoy, gracias, le agradezco ahí, sentí que había otro ser vivo del otro lado de esta pantalla. Te estamos escuchando atentamente, Carolina. Gracias. Sí, por favor, voy a pasar un dato, silencien los micrófonos cuando entren. Ya. Ya, y si quieren hacer una consulta, háganla. Ya. Entonces, resumiendo, el valor y lo que tenemos que entender y transferir al resto de quienes están en la industria de BIM no recae solamente en la geometría, sino toda esa fuente de datos, de infinitos datos que podemos tener en estos modelos. ¿Ya? Entonces voy a hacer un pequeño repaso de cuando hablamos de BIM, de qué estamos hablando realmente. Plan BIM es una iniciativa alojada en Corfo, que se creó el año 2016, de la cual yo formé parte. Se creó con el objetivo de poder generar una visión común para Chile y para poder enseñarle a todas las instituciones del Estado, ¿verdad?, transferirles cómo se debía requerir y solicitar BIM, sobre todo para las licitaciones públicas. Ya habíamos visto que el año 2016, cuando partió Plan BIM, ya estaban ciertos ministerios pidiendo BIM, pero no había un detalle, una curiosidad en cómo vamos a pedir BIM. Y se entendía que era necesario que todos definiésemos un lenguaje común, todos entendiésemos lo mismo. Por lo tanto, se desarrolló una definición que hablaba de que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o una infraestructura de forma colaborativa con este soporte que brinda hoy día el mundo virtual. ¿Ya? Y esta definición es la que vamos a ir desarrollando poco a poco. Nos damos cuenta que el acrónimo de BIM viene de Building Information Modeling, ¿ya? Y lo que se centra es en entender esta I, en donde la información es la que tiene bastante valor para nosotros. Ahora, este término ha ido evolucionando durante el tiempo. Al comienzo se hablaba de Building Information Model, o sea, como el modelo, esta tridimensionalidad, geometría, tenía mucho valor en que la modelásemos. Pero luego se hablaba del modeling, en modelar la información de la edificación, ¿ya? Y ahí tomó bastante relevancia la información. Y hoy día se habla del Building Information Management, que quiere decir cómo administramos y gestionamos la información que proviene de esos modelos BIM. Y esa es un poco la mirada que les queremos transmitir hoy con esta presentación. Perdón. Este es un video desarrollado por Plan BIM, que es lo que me dijeron anteriormente que se escucha muy poco. A ver si alguien puede abrir el micrófono y confirmarme que efectivamente se escucha muy poco. ¿O lo pueden escuchar bien? No se escucha nada. No se escucha. No. Ya, como no se escucha nada, lo que yo voy a hacer es contarles lo que dice. Bueno, lo que dice este video voy a partir de atrás, es decir, que la industria de la construcción efectivamente está muy fragmentada, ¿ya? Y esto pasa porque los proyectos de construcción requieren de muchos especialistas, a diferencia de otras industrias, para trabajar de forma coordinada en un solo proyecto, ¿ya? Actualmente BIM lo que permite es que uno tiene estos modelos tridimensionales, pero además estos modelos pueden ser consultados desde diferentes plataformas, tanto dispositivos como tablets o computadores que estén conectados en la nube. Además, a través de modelos, formatos interoperables como IFC, uno puede trabajar con modelos aunque sean desarrollados en diferentes software, ya sea Revit, ArchiCAD, Tekla, etc., porque existen múltiples herramientas y software con los cuales cada especialista puede trabajar. Lo interesante es que cuando tú trabajas o incorporas una puerta, una ventana en un modelo BIM, esa entidad, ese componente o esa familia, según el software, está cargada de información y de una ficha técnica, ¿verdad? Y esa información es la que a ustedes les permite hacer usos como detección de interferencia, prevenir conflictos, etc. Además, como ustedes deben saber, BIM permite actualizar los modelos. Una vez que uno corre o modifica algo en una vista, se actualiza completamente en el resto de la documentación que se haya generado del modelo. Pero también hay algo súper importante, que desde el modelo nosotros podemos extraer plantillas de cálculo, ¿verdad? Así como exportar plantillas Excel, donde extraemos la información de los modelos
y con esa podemos hacer planificación de obra, planificación de cartas Gantt, o como se muestra acá en el video, simulaciones de comportamiento energético y sustentable del terreno. Lo importante es que a futuro, lo que se piensa hacer con estos modelos BIM es que podamos tener estas ciudades inteligentes cada vez más conectadas, donde podamos ir tomando decisiones en tiempo real en base a los modelos BIM, sobre todo de las edificaciones de infraestructura pública. Entonces, ¿cuál es el desafío que nos pone esto? BIM efectivamente trae consigo el cambio de paradigma. Y que este cambio de paradigma que está centrado en entender que la información o los datos que son los que efectivamente le agregan valor al proyecto. Entender que el flujo de información y los actores, existen diferentes actores, diferentes etapas, y que lo ideal es que este flujo de información esté coordinado de forma anticipada. Esto va a permitir que haya mayor transparencia y trazabilidad de la información de los proyectos para tomar las decisiones, y que hay que cambiar el paradigma de que pensemos de que lo más importante del proyecto es esta etapa de diseño y de construcción, sino que tenemos que ver el valor del ciclo completo de vida del proyecto. Que el proyecto va a estar construido y que lo más probable es que habite por muchos años, 100 años, va a estar construido y va a estar generando un impacto a la ciudadanía, y que hoy día, gracias a las herramientas BIM, nosotros podemos simular, prever y optimizar cómo va a ser su comportamiento durante esos años, ¿ya? Y esto implica que cambiamos las formas de trabajo hacia formas más colaborativas. Como yo les contaba, esta visión del ciclo de vida completo del proyecto cae como balde de agua fría cuando vemos estudios de literatura internacional que nos dicen que alrededor de un 20% del presupuesto de un proyecto se gastan en la etapa de diseño y de construcción. Todo el resto del proyecto, alrededor del 80% de lo que consume un edificio para su mantenimiento, se gasta en su operación, en su vida útil. Y muchas veces tomamos decisiones de diseño y durante la construcción, previendo que el costo de construcción metro cuadrado sea más barato, más económico, más eficiente. Sin embargo, debiésemos estar enfocados en entender que el mantenimiento de ese edificio, el consumo energético o calórico de ese edificio, va a reportar muchos mayores gastos mensualmente que lo que yo me pueda ahorrar en una especificación técnica en la etapa de construcción. Entonces, esto es un vuelco importante que también nos desarticula un poco lo que estamos acostumbrados a pensar. Esta visión del ciclo completo de un proyecto que se puede lograr a través de BIM, hay que entender que para ello existen múltiples herramientas para hacerlo. También hemos tendido a pensar que hay un solo software con el cual podemos hacer esta gestión completa de los proyectos, y no es así. Ni tampoco hay un solo software que resuelva todas las especialidades. Normalmente los calculistas se sienten mucho más cómodos haciendo simulaciones de comportamiento estructural a través de Tecla, o los software de Bentley. Hay un sinfín de software, y el área de la minería tiene muchos otros más que también son BIM. Por lo tanto, cada uno de ustedes o sus empresas tiene que entender que de BIM voy a sacarle valor a mi modelo de negocio o a mi carrera profesional, y en base a eso definir y elegir las herramientas tecnológicas que los van a ayudar a sacar adelante ese potencial, ¿ya? Ahora, ¿por qué el Estado se enfocó y miró el tema de BIM el año 2016? ¿Cuál es el valor que le vio el gobierno o el Estado a la metodología BIM? De alguna forma, lo que pensaba el Estado hacer es que una vez que podamos tener las infraestructuras, los hospitales, los colegios, los edificios públicos, las carreteras, etcétera, todo a través de estos modelos tridimensionales inteligentes, vamos a poder tener un territorio digitalizado y vamos a poder hacer una gestión de los activos del Estado a través de estos gemelos digitales. El concepto Digital Twin es un concepto que nos dice: usted tiene un modelo virtual y tiene un modelo real, o sea, un edificio, una edificación, una estructura construida, y a través de sensores, IoT, nosotros vamos a poder prever y simular cómo se van a comportar los edificios, pero también vamos a poder estar contrastando en tiempo real si su comportamiento es tal y tomando medidas de forma anticipada para hacer una mejor administración de los recursos del Estado. Esto es lo que vemos, y por eso hoy día estamos recién partiendo en este camino, pero todo lo que se abre para la industria a través de la base del uso de BIM
y de la gestión de data, de Big Data inteligente, es inimaginable para nosotros. Todo el mercado que se va a poder abrir en base a esto. Y es por eso de que no es aleatorio ni fue coincidencia de que el 2016, 16 y 18 en Chile se hiciera el primer encuentro de gobiernos latinoamericanos y ya el 2019 se formalizara la red BIM de gobiernos latinoamericanos, donde la presidencia la lleva Chile a través de Plan BIM, donde están estos 7 países que a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo armaron esta red para que desde Latinoamérica, desde la visión de los estados, de los gobiernos, se pueda aunar una misma visión y entendimiento de BIM. Y de esto debemos sentirnos bastante orgullosos porque de alguna forma esto está promoviendo y apalancando lo que Plan BIM dijo ya hace varios años atrás, de que el mandato nacional BIM iba a comenzar el 2016 de forma bastante acotada con el Ministerio de Obras Públicas, comenzando a testear la implementación de BIM, luego se le sumó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y ya en 2019 habían alrededor de 18 instituciones públicas que colaboraron en la creación del estándar BIM, para que en este 2020 ya cada una de estas instituciones se comprometió a que iban a estar piloteando proyectos en BIM, ¿ya? Y lo hemos visto así, hemos visto cómo MOP ya está sacando licitaciones haciendo uso del estándar BIM, MIMBO entendemos que a mitad de este año saca sus primeros proyectos de DS19 con requerimientos BIM, y así el Poder Judicial ya está trabajando en BIM, MinSal, los hospitales se están pidiendo en BIM, y así suma y sigue esta bola de nieve. También es importante que sepan que para el 2025, muchos de las iniciativas que se están desarrollando ahora, junto con el proyecto DOM en línea, DOM digital, que lo que busca es hacer que gran parte de los trámites dentro de las direcciones de obras municipales se hagan de forma digital. Lo más probable es que para el 2025 se estén desarrollando la solicitud de permisos de edificación a través de subir modelos BIM a los portales de las municipalidades. Y de esa forma poder automatizar la revisión de esos modelos y hacer que estos temas que hoy día son bastante burocráticos y toman mucho tiempo, puedan aligerar el peso de los trámites a quienes pidan permiso para construir. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que definió el estándar BIM que se desarrolló y que se lanzó a mitad del año pasado? Lo que buscaba el estándar BIM era regular cómo desde el Estado, de las administraciones públicas, se iba a pedir... ¿Ya? Sí, ¿hay alguna pregunta por ahí? Ya, creo que era un micrófono abierto. No, sí, diga. No hay preguntas, Carolina. Dejemos las preguntas para la segunda etapa. Tú nos dices cuando haya espacio para esto. Gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el estándar BIM? El estándar BIM, que fue lanzado, como les comentaba, a mitad del año pasado por Plan BIM y en apoyo con estas instituciones públicas, lo que busca es definir cómo las instituciones públicas van a demandar el uso de BIM en las licitaciones públicas a través de una solicitud de información BIM. En esa solicitud de información BIM se define cuáles van a ser los objetivos de usar BIM en un proyecto. Y a su vez define que el proveedor, el contratista, el consultor, responda a esa solicitud a través de un plan de ejecución BIM, que es un plan en el cual pone de acuerdo a todos los especialistas del proyecto en cómo vamos a trabajar en entornos BIM. Y también se compromete a entregar información de modelos y toda la documentación anexa que va a ser extraída de esos modelos BIM, ¿ya? ¿Y por qué era necesario esto? Porque siempre hay un problema de comunicación entre las partes, lo que uno llama expectativa versus realidad. No es suficiente con pedir BIM. O sea, cuando a usted llegue un cliente y le diga, oh, yo escuché que BIM es lo máximo, quiero que mi casa la hagamos en BIM, o quiero que mi proyecto lo hagamos en BIM. Es necesario que ambas partes especifiquen qué de BIM, cuáles van a ser los niveles de profundización y de detalles de ese BIM. Porque yo les pongo un ejemplo. Si hagamos un ejemplo mental todos los que están aquí escuchando. Yo les voy a decir, mi solicitud es que ustedes desarrollen un modelo BIM de la especialidad de arquitectura, de un edificio habitacional de 3 pisos que tiene que estar inserto en un terreno determinado y que obviamente queremos que cumpla la normativa del contexto de la zona
en la UC en que se ubica ese proyecto. Entonces yo me imagino que soy el mandante, que me vas a poder entregar un modelo más o menos de estas características, bastante sencillo, pero que cumpla con esos requerimientos mínimos, ¿ya? Sin embargo, alguien me puede entregar un modelo con estas características. Ambos son modelos BIM, y ambos modelos pueden estar cumpliendo con toda la información que fue solicitada. Sin embargo, hay un modelo que uno lo ve que comunica mucho más o puede estar respondiendo mucho más a la expectativa que uno como mandante se había hecho. Entonces, esto es lo que suele suceder cuando hablamos de BIM. Si no detallamos los alcances del BIM, suelen generarse estos malentendidos que generan mucho roce entre las partes. Por lo tanto, cuando hablamos del estándar BIM, hablamos de alguna forma, se intentaba responder a estas preguntas. ¿Cómo aplicaremos BIM en un proyecto? Y el estándar responde con conceptos que genera y que levanta y que toma en base a referencias y guías y estándares internacionales. En este caso, por ejemplo, los usos BIM, o qué información debemos generar cada uno de los especialistas a través de los TDI, los tipos de información BIM, o qué profundidad debe tener esa información a través de los NDI, o conocidos internacionalmente como los LOT, ¿verdad? Y cuándo debemos generar y entregar esa información a través, por ejemplo, de los estados de avance de la información de los modelos. Entonces, lo que busca el estándar, ¿verdad?, es ir definiendo y acotando los alcances del BIM. Y, por ejemplo, para repasar ciertos conceptos, los temas de los 25 usos BIM que recoge el estándar son una herramienta de mucha utilidad. Nosotros la estamos aplicando también con las empresas privadas, a quienes les estamos ayudando y acompañando en cuanto a la implementación de BIM. Entender que para un proyecto hoy día no tenemos la capacidad de hacer y llevar a cabo todos los usos BIM. Cada uno de los usos BIM requiere de varias horas de trabajo y de horas humanas. Por lo tanto, es importante que acotemos y que centremos y elijamos qué usos BIM efectivamente van a ayudar a entregarle mayor valor al proyecto o van a subsanar aquellos problemas que son bastante clásicos dentro de mi empresa. Y también entrega conceptos como los tipos de modelos que pueden existir dentro de un proyecto, acotando que existen 9 modelos BIM, tanto para edificación o proyectos de infraestructura, y así avanza también en definir que existen al menos 21 entidades BIM y con su descripción IFC de formato interoperable. Y bueno, y que toda esta gestión de cómo vamos a definir y compartir las responsabilidades, los roles que cada una de las especialidades va a tomar para poder crear modelos BIM inteligentes, que sean un aporte para el proyecto, que esos modelos BIM, cada actor, ingeniería o especialidad se va a hacer cargo de nutrir con cierta información, ¿verdad? Y que lo más probable es que toda esa información tenga que estar en un mismo diccionario, lenguaje, con los mismos parámetros. Porque hoy día, por ejemplo, yo que soy arquitecta, le puedo poner a una puerta, le puedo poner puerta 1, puerta 2, puerta 3, pero el calculista le puede poner portal, acceso, marco 1, marco 2, marco 3, y así suma y sigue, cada especialista puede nombrar este elemento de diferentes formas. Por lo tanto, es súper importante que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser ese diccionario, ese estándar con el cual vamos a trabajar. Y luego viene la dificultad de entender que cada especialista va a poder tener su propio software BIM. No necesariamente todos vamos a trabajar en Autodesk. Y que le vamos a pedir a cada especialista que desarrolle su propio modelo. Si es arquitectura, le vamos a pedir un modelo de arquitectura. Si es el especialista sanitario, eléctrico, le vamos a pedir solo la capa de información que tenga que ver con su especialidad. Y así también al calculista. Por lo tanto, el cómo nos vamos a poner de acuerdo para trabajar de forma colaborativa y no tener que pasar malos ratos en que yo te dije, yo pensé, mi expectativa era, ese cómo, la idea es que lo hagamos a través de un plan de ejecución BIM y tomando como base los estándares nacionales e internacionales. Y así podamos definir los tipos de información que van a ir a los modelos y los niveles de información, la profundidad y el detalle al que van a llegar esos modelos BIM, ¿ya? Entonces la idea es que partamos un poco al revés, entendamos qué le vamos a pedir a cada una de esas ingenierías y así logremos crear estos modelos BIM coordinados y que efectivamente le agregan valor al proyecto.
Y lo más importante que también promueve el estándar es que esto tiene que ser a través de formatos interoperables IFC, al menos para las licitaciones públicas. Los TDRs van a solicitar que además de que ustedes o que cada uno de nosotros entreguemos el modelo en el formato original del software que lo hicimos, si lo hicimos en REBT, también vamos a tener que entregarlo y exportarlos en formato IFC, para que luego el Estado, independiente del software que tenga, lo pueda abrir, lo pueda visualizar, o una vez que las licencias caduquen, se puedan seguir gestionando esos archivos. ¿Ya? Y eso es lo importante de lo que definió el estándar BIM. Ahora, el estándar BIM no define ni limita el trabajo que cada uno de ustedes haga al interior de sus oficinas o al interior de sus empresas. Para eso, cada uno de ustedes tiene la libertad de poder hacer esa gestión documental, nomenclatura de archivo y toda la organización al interior de su empresa con la libertad que quieran. Pero para eso también existen referentes internacionales como es la ISO 19650, que fue traducida el año pasado y lanzada en diciembre del año pasado hacia norma chilena. Y esta ISO, que es una ISO que certifica, que hoy día no se está pidiendo en las licitaciones públicas, es súper importante decirlo, sí lo que tiene bueno es que de alguna forma define ciertos parámetros, o sea, ciertos ámbitos en los cuales cuando la empresa o la institución va a implementar BIM, debe tener acordado e idealmente formalizado, escrito y difundido internamente y externamente a través de un plan de implementación BIM. Primero hablan de que es importante que se defina una visión general, por qué vamos a adoptar BIM y por qué BIM le entrega beneficios a tu empresa, qué tecnologías vamos a adoptar, qué software, dependiendo de lo que queremos hacer con BIM, cómo vamos a capacitar a las personas y no solamente una vez, sino que cómo vamos a hacer esa gestión de capacitación continua y estas reuniones y estos grupos de trabajo interdisciplinarios, qué roles asume cada una de estas personas, porque hay roles BIM que no tienen que aprender nada de software, sino que tienen que entender la lógica del valor de la metodología BIM, y también cómo vamos a trabajar con todos los otros especialistas externos, como es la cadena de suministro, ya sea si eres constructora, inmobiliaria o empresa, cómo me voy a comunicar y gestionar con todas las especialidades externas que influyan en un proyecto. Y una cosa súper importante, bueno, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a documentar, qué nomenclatura vamos a ocupar, qué diccionario vamos a ocupar para que todos hablemos el mismo lenguaje cuando usemos modelos BIM, y esto va a repercutir directamente en los procesos, en la forma, en el flujo de información que solíamos llevar a cabo hasta la actualidad y que vamos a tener que hacerle un upgrade, no cambiarlo necesariamente, pero sí actualizarlo hacia estos nuevos procesos e idealmente que nos subamos a trabajar todos en la nube y compartir esta información en estos Common Data Environment, BIM, que es el trabajo en la nube. ¿Ya? Y entonces volvemos a entender por qué esta mesa adquiere tanto valor, esta lógica de que, bueno, vamos a implementar BIM, entonces tengo que entender los procesos, adoptar estándares internacionales, desarrollar una estrategia cómo voy a trabajar con mi equipo de personas, aunque seamos 3 en mi empresa, 2 personas en mi pyme, habemos muchos que formamos parte de los proyectos y nosotros, cada uno de ustedes forma parte de una red de cadena de valor de los proyectos. ¿Qué tecnología vamos a trabajar? Y esto tiene que planificarse con una visión estratégica a corto plazo, ahora que estamos en medio de la pandemia, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ¿qué vamos a hacer en 2021? Porque queremos en 2025 estar allá posicionados en la industria nacional. Y para eso lo que se promueve es que se desarrolle este plan de implementación BIM con estos pilares, una visión en cuanto a la estrategia, a las personas, a los procesos, a las tecnologías, y requiere de ciertas etapas. No es que nosotros podamos llegar y decir, vamos mañana a comprar software BIM o vamos a instalar los software en los computadores y vamos a empezar a correr con esto. No, requiere que se planifique de forma estructurada, que se priorice, que antes de empezar a trabajar capacitemos a las personas en el software y luego que se implemente y posteriormente que se haga una revisión continua, se generen ciertos indicadores y se vaya mejorando y hacer un plan de mantenimiento. Toda esta visión es la que nosotros hoy día esperamos que las universidades la puedan transferir a sus estudiantes a través de diplomados, promoverlo,
hacer formación continua y magíster, y nosotros a través del CETEC, el Centro Tecnológico de Innovación, promovemos y ayudamos hoy día a las universidades, a las empresas, a las instituciones públicas, a través del soporte basal que tenemos de Corfo, para poder transferir estos planes de implementación que tienen que llevar adelante las empresas y mejorar la productividad y la sustentabilidad y la competitividad que requiere la empresa. Si te parece, Héctor, podemos empezar a abrir el espacio de preguntas, porque ya estoy un poco en el tiempo. Ok. Muchas gracias, Carolina. Vamos a dar inicio a la segunda sección o parte de esta presentación que corresponde a las preguntas. Quiero recordarles, por favor, que durante la sección de diálogo y preguntas, si usted desea intervenir, por favor, solicitar la palabra con la opción de alzar la mano, que es un icono que aparece abajo. Gabriela Petersen ya nos ha levantado la mano. Voy al tiro a su pregunta, Gabriela. De manera que luego nos indique su nombre y apellido para que Carolina pueda responder a su pregunta. ¿Sí? Damos inicio a esta segunda etapa. Gabriela, le escuchamos. Hola, buenas tardes, Gabriela Petersen. Mi consulta va dirigida porque se ve mucho la preparación en diplomados, o sea, en la parte del posgrado para para esta filosofía, digamos, o colaborativa de trabajo. Sin embargo, no se ve en el pregrado, y yo siento que por la importancia que tiene hoy día, todavía el pregrado siento que se mantiene muy de la manera tradicional, ¿no? Se dice que se ha migrado a estas formas colaborativas de trabajo, o por lo menos se indicaba que era porque la productividad de la industria de la construcción era baja, ¿ya? O sea, ahí lo dice, mejorar la productividad. Pero sin embargo, creo que se sigue enseñando en las universidades, estoy hablando arquitectura, ingeniería, o sea, no abarco más nada, en las que nos compete a nosotros. Siento que se sigue el pregrado enseñando precisamente para esas formas tradicionales de construir que llevan a una baja productividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia que hay en la parte del pregrado? O sea, porque hoy día se enseña separado todo, entre ellas lo que se enseña de BIM, también separado de todo, no vinculado a nada ni en colaboración con nada. Y entonces mi pregunta es, ¿qué experiencia hay y qué acciones concretas hay previstas para esto en los planes de estudios en la universidad? Muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta. La verdad es que tú relatas un diagnóstico que yo creo que es compartido por todos los que estamos metidos en el tema académico. Mira, solo para hacer un poquito de recuento de historia, contarte que el 2016, cuando partimos el Plan BIM, hicimos un levantamiento de línea base para entender cuántas universidades estaban enseñando BIM. Tomamos en cuenta las carreras de ingenierías, todas las ingenierías, construcción y arquitectura, tanto profesionales como técnicas. Si no me equivoco, los números están publicados en la página web de Plan BIM, pero era alrededor de un 36% de las universidades y escuelas en el país enseñaban BIM. El año que yo me fui, que fue el año pasado, era alrededor de más del 90% de las escuelas estaban enseñando BIM. Así que hubo un tremendo avance en los últimos 3 años en cuanto a la penetración de la enseñanza de BIM en Chile, ¿ya? Sin embargo, como tú dices, la gran mayoría de las universidades lo que hizo fue incorporar la enseñanza de BIM en los cursos de dominio y manejo de software, ¿ya? Todavía está relegado a esa visión, a que BIM es de nuevo una herramienta tecnológica que les servía para, en vez de dibujar en CAD, modelar modelos tridimensionales. Nosotros lo que tratamos de hacer en esa época en Plan BIM es a las universidades que iban más en avanzada, que en ese tiempo era la Católica, la Chile, bueno, la Universidad de Concepción, un poco en el sur, era poder avanzar un poco más allá y empezar a fomentar el desarrollo de talleres y de instancias interdisciplinarias, porque como se trata de relatar en esta exposición, esto no solamente tiene que ver con el manejo de software, tiene que ver con el manejo de habilidades blandas, habilidades vitales, de comunicación, de negociación, ¿verdad? Y eso lo podemos ir desarrollando ya a nivel de pregrado en la capital humana que estamos generando. Yo entiendo que Ingeniería 2030 es una de las grandes iniciativas que levantó Corfo y que, bueno, siguen hoy día estando vigentes
y que quieren extender hacia otras carreras, que tienen que ver con el desarrollo de esta mirada avanzada y de aprendizajes más bien activos, ¿ya? Pero hoy día todavía vemos que gran parte de los procesos de titulación de nuestros alumnos, de los arquitectos, por ejemplo, son procesos largos que toman al menos un año y que lo desarrollan absolutamente de forma individual. Y eso es demasiado anacrónico a lo que la realidad y la industria hoy día requiere. Así que, sin duda, Gabriela, ahí yo creo que todos los que estamos metidos en la academia tenemos que hacer un mea culpa de que todavía no han logrado remover el piso de las universidades en cuanto a la urgencia por cambiar estos modelos de enseñanza. Gracias. Gracias a ti, Gabriela. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta. Vamos a continuar con alguna otra inquietud que pueda existir desde la audiencia. ¿Hay alguna nueva inquietud? Bueno, frente a esto, Carolina... Héctor, ahí Juan Ignacio levantó la mano. Sí, perfecto. Y de hecho yo también tengo una inquietud, así que la vamos a dejar, me voy a dejar para el final si es que no existen más. Juan Ignacio, le escuchamos. Hola, buenas tardes, Héctor, buenas tardes, Carolina. Soy Juan Ignacio, ex alumno de la universidad. Va un poco a la parte técnica de BIM, de conocer cuáles son, o sea, cuántas son las dimensiones que trabaja BIM hoy en día, porque siempre he escuchado se habla de 6, 7 dimensiones, hasta 8, entonces yo personalmente no lo tengo claro. Y lo otro, tengo entendido, bueno, y por lo que nos relató Carolina, de que el MOB está exigiendo dentro de sus proyectos la utilización de esta herramienta. ¿Hasta qué nivel está pidiendo la utilización de esta herramienta? Porque claro, como bien sabemos, y nos ha relatado Carolina, hoy en día el BIM es más bien conocido solamente por su modelamiento 3D. Entonces esas son mis dos dudas. Ya, gracias Juan Ignacio, son tremendas, buenas preguntas. Ya, mira, primero contarte la primera en relación a las dimensiones. Efectivamente, la industria del software ha tendido a hacer masivo este tema de los diferentes D, hasta los 7D, en el cual puede llegar BIM, en el cual hablan, bueno, de las 3 dimensiones y luego la 4ª dimensión en que uno les agrega el tema del tiempo, y la 5ª dimensión en que uno les agrega el tema de los costos de las entidades, y así luego la sustentabilidad, y luego el facility management, y vamos escalando. Pero a modo institucional y a modo de estándares internacionales, no se hablan de las dimensiones, ¿ya? Se habla de los usos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si tú te das cuenta, yo lo pasé bastante rápido esto, pero en los 25 usos BIM están incorporadas esas 7 dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos del uso BIM, coordinación 3D, que es el 6º uso BIM, se habla de el clash detection, de la detección de interferencias, ¿ya? O, por ejemplo, el uso número 2, que es estimación de cantidades y costos. Esto habla de esta 4ª, ¿verdad?, de esta 5ª dimensión, que es el sacar valores, presupuestos, cantidades o cuantía de los modelos. O bien, cuando hablamos de la etapa de construcción, como ven ustedes aquí, cuando hablamos de la planificación de obra, y sería también esta 4ª dimensión de los tiempos y las partidas sucesoras y precesoras, ¿ya? Entonces, los usos BIM, para que ustedes sepan, abarcan y avanzan mucho más allá de lo que son las dimensiones. Y toda en la etapa de operación, entendemos que al menos existen estos 5 usos BIM que debiesen ser desarrollados durante la etapa de operación, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden decidir, si quieren hablarlo de forma rápida, oye, pásame el 4D, la simulación de tiempos del modelo, o pásame el 5D, que es cuando tú dices es un modelo que está cargado con datos de costos para que tú puedas extraer presupuestos o gestionar presupuestos en base a ello, ¿ya? Pero hoy día, para ser más acucioso, el estándar definió que íbamos a trabajar en cuanto a los 25 usos BIM,
Y lo mismo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando Plan BIM trabajó y sigue trabajando con ellos, les dijo a las instituciones públicas, nosotros no podemos pedir todo de BIM. Por lo tanto, hay que priorizar, y es lo mismo que está haciendo MOB. La idea es que hoy día prioricen entre 4, 5, 6 usos BIM máximo. Por lo tanto, yo no me lo sé de memoria, pero te puedo decir que cuando MOB hoy día está pidiendo BIM, está pidiendo que tú desarrolles al menos el uso 1, el levantamiento de las condiciones existentes del proyecto, el uso 6, que es la coordinación y la detección de interferencia, el uso 8, por ejemplo, la revisión del diseño, y por ejemplo, el uso 4, que es el análisis y cumplimiento del programa espacial y la zonificación. Por ejemplo, entonces, en pos de responder la pregunta que tú me dices, ¿qué tan profundo llega la solicitud de MOB al pedir BIM? Lo que nosotros hemos podido revisar a través de las bases de licitación que están sacando es que están priorizando 5 o 6 de estos usos, ¿ya? Luego lo que hace el estándar BIM, una vez que tú defines en el estándar qué usos vas a trabajar, luego cada uso gatilla, cada uso tiene un marco de tipos de información que tienen que estar relacionadas, los niveles de información que tienes que llegar y cuándo tienes que entregar esa información. ¿A qué voy? Esto requiere una conversación quizás más larga o un curso, un diplomado que te lo explique o que revises videos, pero una vez que tú, para ocupar el estándar, defina los usos BIM, de ahí todo el resto es, entonces refiérase al anexo, refiérase a esta plantilla, a este diagrama, porque todo el resto de la información queda definida. No sé si, Juan, con eso respondo un poco más tu pregunta. Sí, totalmente claro. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Juan. Ok, muchas gracias Juan por tu intervención, gracias Carolina por vuestra respuesta. Vamos a dar, tenemos nuevas preguntas, están en la espera Liliana, Sebastián. Vamos con Liliana. Hola Carolina, gracias Héctor. Yo tengo una consulta, ¿qué pasa con las pequeñas empresas que no tienen los medios para implementar, ¿no es cierto? O no tienen los medios también para contratar a un especialista. ¿Existe el apoyo en cuanto a Corfo para ese caso de las pequeñas empresas constructoras? Sí, Liliana, es una tremenda pregunta y buena porque nosotros nos hemos dado cuenta, ahora que estoy liderando el Centro Tecnológico de Innovación, que efectivamente las grandes empresas están haciendo los esfuerzos y están subiéndose al carro de implementar innovaciones y nuevas metodologías. Pero hoy día las pequeñas empresas lo ven muy difícil, ¿verdad? Y como ustedes saben, casi el 98% de las empresas de nuestra industria son pymes, ¿ya? Por lo tanto, Corfo, ¿qué ha hecho hasta el momento? Ha hecho cursos y capacitaciones subvencionadas, con unas becas bastante importantes, donde levantaron PFC de capacitaciones en BIM, y hoy día también existen ciertas iniciativas de Corfo que se llaman los centros de extensionismo. Estos centros de extensionismo acompañan a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas no solamente a implementar BIM, sino a digitalizar parte de sus procesos, ¿ya? Pero yo sé que esos esfuerzos no son suficientes. Por lo tanto, hay que seguir levantando iniciativas y las iniciativas van más bien, Liliana, en el área de entendimiento, de capacitación. Porque yo les voy a decir una cosa, si nosotros queremos capacitarnos en cuanto a ocupar software BIM, de verdad que hay cientos o miles de tutoriales en YouTube que uno puede seguir en todos los idiomas y súper fáciles de entender y guiarse. Yo creo que hoy día parte de lo que tenemos que hacer nosotros, las instituciones académicas, es el tema de capacitación, o sea, de poder transferir toda esta visión estratégica que requieren los profesionales para hacer la adopción de la metodología. Y la tecnología, claro, la podemos seguir supliendo ya sea a través de estos cursos o incluso siendo autodidacta. Yo sé que muchos me van a odiar cuando diga esto, pero hay mucho contenido dando vuelta por internet. Si la gran dificultad está en cómo adoptamos esta estrategia, estos cambios dentro de las empresas. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Liliana. Gracias, Liliana, por vuestra pregunta. Gracias, Carolina, por vuestra respuesta. Vamos a continuar con la pregunta de Sebastián
Carbacho, que estaba a espera. Les vamos a agradecer en honor al tiempo que las preguntas sean lo más directas posibles, por favor. Muchas gracias. Sebastián, adelante. Muchas gracias, Héctor. Hola, Carolina. Mira, mi pregunta va súper orientada en relación a las personas que participan en los proyectos desde el punto de vista de inspección y de la planificación en obra, ya más bien en la parte ya constructiva. Entonces, vi que tenías en la diapositiva anterior 25 usos y habían unos que estaban como muy acotados a esa parte. No sé si puedes volver. Claro, ahí dice construcción, por ejemplo, 16. Nosotros participamos desde la etapa 16 hasta un poquito antes de la 20. Entonces, mi consulta es, ¿cuál sería el tipo de capacitación? ¿No se escucha bien? No, se escucha, acércate un poquito al micrófono. ¿Cuál Sí. sería qué, Edgar? El tipo de Sebastián. digamos, de capacitación súper particular que podríamos tener nosotros que trabajamos en obra para poder bajar esa información a la gente que ejecuta finalmente el trabajo. Nosotros somos Ya, el último eslabón en ese sentido. Sí, claro. Mira, voy a ir rápido también para poder responder las otras preguntas. El problema que tenemos todos hoy en día en que vemos las etapas muy parcializadas, o sea, que el que diseña y el que construye está por su lado. De alguna forma, tenemos que lograr hacer que esos modelos, o sea, si queremos aplicar BIM en la obra, lo ideal es que los modelos BIM vengan con información ya desde la etapa de arquitectura y de todas las especialidades. Antes de partir un proyecto de construcción, esos modelos BIM de arquitectura y todas las especialidades debiesen haber hecho una coordinación de especialidades, haber detectado las interferencias y haber subsanado esas interferencias. Supongamos que, Sebastián, ya hicimos eso, ¿ya? Luego, el constructor no va a trabajar en base al modelo BIM que le pase el arquitecto. El constructor lo que debe hacer es tomar el modelo BIM de referencia que le entrega arquitectura, donde están todas las otras especialidades, y planificar cómo va a ser la obra y arreglar ese modelo. ¿A qué voy yo? A que normalmente los arquitectos solemos modelar un muro que va aparte desde las fundaciones hasta el 10º piso y modelamos un solo muro, ya largo. Y todos sabemos que cuando se construye no se puede construir así. Tampoco puedo construir losas que vayan y cubran toda una planta. Uno tiene que ir dividiendo. Lo mismo va haciendo el constructor. Cuando le llega un modelo BIM y que lo va a ocupar para la construcción y para planificar la construcción, va arreglando ese modelo, va dividiendo las partidas y las va organizando según partidas antecesoras, precesoras y las partidas sucesoras. Lo que termina haciendo el constructor es haciendo como una animación virtual, o sea, lo que va primero, las excavaciones, las fundaciones, y luego va avanzando en un modelo virtual en la construcción del edificio. De acuerdo a eso, el constructor puede, además, incorporarle datos de costos a los modelos y en base a eso extraer presupuestos que tal vez no van a ser 100% al callo, pero va a ser mucho más aproximado o les va a ayudar a reflejar qué partidas tienen sobrecosto o grandes errores de cubicación, ¿ya? Todo eso se puede hacer durante el proceso de construcción. Y luego, lo interesante es que en la oficina técnica en obra puedan tener un equipo donde vayan actualizando ese modelo y muchos de ustedes, jefe de obra, etcétera, incluso los instaladores, puedan ir a través de sus teléfonos o de tablets que se incorporen a la obra, haciendo revisión de la última versión de los planos o revisión de los modelos tridimensionales para entender mucho mejor el proyecto. O sea, hoy día en las oficinas técnicas en obras vamos a poder tener una pantalla, un televisor, donde todos los lunes llamemos a las diferentes cuadrillas y les mostremos de forma tridimensional lo que se tiene que hacer ese día, esa semana, cuáles son los objetivos y podamos prever todas las interferencias o conflictos que podamos tener desde el modelo digital, ¿ya? En la minería se habla mucho de la planificación 4D, que tú planificas todo lo que va a pasar esa semana en la obra solo a través de estos modelos BIM virtuales, y la idea es que esto lo podamos empezar a hacer cada vez más en la construcción también. Sebastián, no sé si ahí te lograste imaginar mucho mejor lo que se puede hacer en la obra. Sí, quede clarito. Muchas gracias. Ya, y para eso hay diferentes capacitaciones que hablan de BIM para la construcción o BIM en obra. Fíjate en eso, cómo podemos ocupar BIM para la gestión de la obra.
Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Seba. Ok, agradecemos, Sebastián, vuestra pregunta. Lo mismo, Carolina, tu respuesta. En honor al tiempo, vamos a responder las últimas 4 consultas. Está en línea de espera Matías, Carlos, Eri y terminamos con Jesús. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud posterior, le agradeceré que la canalice a través del correo electrónico que yo les envié recordándoles el link para esta charla, y yo canalizaré la consulta, Carolina, para que pueda ser respondida, ¿sí? Matías, vamos contigo. Hola, buenas tardes, Carolina. Hablo Matías, estudiante de Obras Civiles. Mi pregunta se enfoca a cómo se puede medir la implementación de BIM en la obra o en las distintas organizaciones, y cómo ha sido la implementación en los proyectos públicos. ¿Cómo? Por ahí va la pregunta. Ya, gracias Matías por tu pregunta. Mira, existen diferentes KPIs que van midiendo la implementación de BIM, cómo puede ir mejorando la gestión para las diferentes etapas. Normalmente para la obra se ocupan cosas súper sencillas, como el tema de la variación en la cantidad de las RDI solicitadas, o sea, los Requests of Information, las solicitudes de información, o cuando tú le pides al profesional, al arquitecto, al profesional que haga cambios de modificación de información de los proyectos. Me imagino que ustedes van haciendo unas RDI, van haciendo un seguimiento de eso. Uno puede medir idealmente que ese número de RDI semanales, mensuales, baje, ¿ya? Y lo otro es, la segunda pregunta que me preguntaste, algo del MOP, ¿no? Claro, ¿cómo ha sido la implementación en los proyectos públicos? ¿Cómo se ha evaluado? Ya, mira, recién este año partió la marcha blanca de la implementación en proyectos públicos. Yo creo que, Matías, es algo que se va a demorar un par de años en que tengamos esos resultados. ¿Por qué? Porque los proyectos públicos suelen demorarse en promedio 4 años. ¿Ya? Entonces, para que uno pueda ver efectivamente los beneficios de BIM en los primeros proyectos que se están pidiendo en base a este estándar, yo creo que los vamos a tener en 2025 sus primeros resultados concretos, ¿ya? Lo que sí estamos tratando de hacer seguimiento de cuántas licitaciones están saliendo con llamados BIM. Todavía es lento, pero ya MOP ya partió el año pasado con los hospitales, con ciertas obras de infraestructura vial, y ya MIMBU nos hicieron saber que ahora a mitad de año sacan el primer programa de DS19. Así que yo creo que es algo que ya partió y que va a seguir creciendo en escala y que los resultados los vamos a tener a la vista en un par de años más. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Matías. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Carolina. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta de Carlos González. Carlos, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Carlos González de Panamá. Oye, una consulta. Para las empresas constructoras hablaste de pymes, por lo menos mucho del tema de las constructoras pymes. ¿Cómo podemos convencer al dueño de la constructora o al dueño de la empresa para poder intentar hacer una implementación BIM? O sea, ¿qué números podríamos presentarle a él versus a una manera tradicional de trabajar? Gracias. Ya, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Existen ciertos estudios internacionales que dan cuenta de números en cuanto al ahorro en la etapa de construcción. Hay una encuesta que se hace todos los años en Estados Unidos que se llama Global Market, BIM Global Market, que la pueden buscar y bajarla. Los números más conocidos que dan vuelta por el mundo hablan de los números que levantó el gobierno del Reino Unido, en UK, que hablaba de los ahorros en la construcción, alrededor de un 12 y un 20% de ahorro en los sobrecostos. Esos números están súper publicados en todas partes. Pero lo que sí siempre extrañamos y echamos mucho de menos es que las empresas constructoras den cuenta de sus números, las empresas chicas, etcétera. Esos son bastante difíciles de seguir porque lo que pasa es muchas veces que no es solamente BIM lo que hace que cambien los números, sino que son múltiples los factores que inciden finalmente en los números de los proyectos. Pero yo les puedo decir que en estas encuestas internacionales es posible encontrarlo. Los de la UK BIM Task Group de Reino Unido, y también las encuestas que se arrojan y salen todos los años desde Estados Unidos, porque a diferencia de Chile, en Estados Unidos, que esto partió hace muchos años atrás,
son las constructoras las que lideran la adopción de BIM en Estados Unidos. Y ellas arrastraron luego a los arquitectos, ingenieros y a quienes hacen la operación y el facility management de la edificación. Pero en Estados Unidos son las constructoras las que movilizaron incluso al Estado, al gobierno, para la adopción de BIM. Por ahí puedes encontrar también números. Gracias, Carlos. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Gracias, Carolina, por responder a ella. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta de Eric Guerrero. Eric, le escuchamos. Hola, buenas tardes, Carolina. Mi nombre es Eric, soy alumno de la Escuela de Ingeniería y quería hacerte una consulta. ¿Sería más beneficioso entonces que la escuela enseñe los usos que están relacionados a planificación, control de obra y diseño de sistemas constructivos versus a que enseñe el modelamiento de un modelo en 3D? Ya, gracias, Eric, por la pregunta. Yo creo que tienen que complementarse ambas capacidades, porque estos usos que ven ustedes aquí, todos estos usos se aplican en los modelos BIM. Por lo tanto, el modelo BIM es el soporte digital donde tú vas a incorporar la información relativa a estos usos. Por ejemplo, si le queremos incorporar información de costo, a cada puerta, ventana, muro del modelo BIM, le vamos a generar un parámetro que hable del costo de mano de obra, costo del material, costo de la instalación. Si tú quieres hacer gestión de activos con ese modelo BIM, entonces lo que vamos a tener que hacer es que a cada ascensor que tú le pusiste al modelo virtual, vamos a tener que anexarle la ficha técnica, programar un calendario de agendas de mantenimiento, de revisión y así. Entonces, el modelo BIM es el soporte, entonces hay que enseñar modelación, es el soporte donde toda esta información va quedando como un repositorio para que se gestione y para que los diferentes especialistas extraigan la información que le da valor a la especialidad. Eric, ¿por ahí está más o menos respondí a tu pregunta? Sí, muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Eric. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Carolina. Tenemos Jesús ya nos está levantando su mano. Imagino que su respuesta o su inquietud fue aclarada. Tenemos espacio para una última pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. No puedo levantar la mano porque no me sale la opción en la aplicación. Felipe, lo dejamos a la espera. Bueno, vamos a responder su pregunta, pero tenemos ante a Camilo Navarro y le damos el paso y con usted terminamos. Camilo, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Camilo Navarro, estudiante de la Escuela de Ingeniería. Bueno, Carolina, mi pregunta es respecto a la implementación del software BIM. Este software se comenzó a implementar en Latinoamérica debido a que ya se comenzó a implementar en los demás continentes, tendiendo a ser como un lenguaje internacional en la construcción. Y también creo que es bueno darle un énfasis al flujo de trabajo en los proyectos en China. Esto es porque ¿ya se implementa BIM en este país o se implementan otros software que hacen el flujo de trabajo tan rápido? Ya, súper buenas tus preguntas, Camilo. Mira, primero, efectivamente tú tienes toda la razón. Afuera ya está súper implementado. BIM es como el nombre genérico a la metodología. De ahí hay varias software que te sirven y que son BIM, como Revit, Archicad, Tecla, Ecosim, y así suma y sigue, ¿ya? BIM es una metodología de trabajo y los softwares son como un martillo, son la herramienta con la cual tú logras construir algo, pero además del martillo, tiene que haber alguien que sepa construirlo, alguien que revise, que te dirija, etcétera, ¿ya? Hay que entender que una cosa son los software, la herramienta, y otra es la metodología. Si se ha implementado en otros países, sí, claro, nosotros siempre, Latinoamérica nunca va a la puntería, va a la delantera de nada, nosotros vamos siguiendo la cola y copiando los modelos de afuera. Comentarte que no, los hospitales que tuviste que construyeron en 10 días, en 7 días en China, esos hospitales están hechos en base a modelos BIM, te lo doy por seguro, porque además BIM permite la fabricación digital, etcétera, ¿ya? Ya hace 4 años atrás
hay un video corriendo de un edificio que se construyó en 19 días, un edificio como de 30 pisos chino, ¿ya? Y eso se hizo en base a modelos BIM. Luego en Europa, BIM también está muy instalado. Reino Unido implementó y mandató el uso de BIM el 2016. Nosotros recién estamos partiendo este año. Y como les contaba yo, Estados Unidos sí va muy a la delantera en este tema. Y cuando tú en Estados Unidos las obras se ponen estos cascos de realidad virtual, donde tienen cargada la información de los modelos BIM y van comparando cómo la realidad se ajusta al modelo BIM, ¿ya? Entonces, hay mucha tecnología que se gatilla luego con esto. Entonces, la respuesta es, claro, nosotros vamos un poquito más atrás que el resto de los países que van en delantera con este tema. Ya, Carolina, muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Gracias, Camilo. Gracias, Carolina. Damos paso a la última pregunta que está a la espera. Felipe Abarca, le escuchamos. Gracias, profe. Hola, Carolina. Buenas tardes. Soy Felipe Abarca, estudiante de la carrera de Ingeniería en Construcción. Mi pregunta va enfocada a parte de cómo quizás, si tú me podrías dar una recomendación en base a tu experiencia, de cómo, por ejemplo, yo puedo automatizar los procesos de diseño. Si tú has optado a algún curso, por ejemplo, de desarrollo de programación, o por ejemplo, lo que en Revit quizás desarrollarle una API al programa para que el trabajo sea más rápido. La pregunta es si tú podrías recomendarnos alguna zona o alguna página en donde podamos estudiar nosotros esa forma de trabajo. Felipe, súper, pero coméntame un poco qué quieres automatizar. Por ejemplo, que cuando yo modelar una casa o diseñar una casa que se haga de forma automática, ¿o qué parte quieres automatizar? ¿O de qué proceso? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, estoy traspasando información de metros cúbicos de hormigón a un programa de planificación. Esto, como lo hago en IFC, el programa de planificación reconoce la información, pero después detrás de eso viene un tema de programar esa información para que trabaje conjuntamente con el programa en sí, que la reconozca correctamente. Ya, sí, ya. Bueno, es que ahí yo tendría que entender un poco en qué lenguaje está trabajando ese programa, pero ¿en qué lenguaje lo estás haciendo? ¿En Python? ¿En qué? No me he dedicado 100% a eso, lo he estado desarrollando más o menos en C#. Ya, pero no he tenido resultados muy buenos, es que es un tema aparte de eso, claro. Sí, no, mira, yo lo voy a hablar un poquito más genérico para que todo el resto lo pueda entender. Efectivamente, como Felipe entiende, es que cuando tenemos modelos BIM, tenemos miles de datos y esos datos se pueden extraer, ya sea con software que están predefinidos para extraerlo, pero también cada uno de ustedes puede crear programaciones y automatizaciones para extraer esos datos, ¿ya? Y eso es lo que está intentando hacer Felipe. Mira, como los arquitectos no somos muy asiduos a la programación, mucho de lo que hemos trabajado se hace a través de Dynamo, no sé si has escuchado hablar de ello, que es como programación visual, o Grasshopper, que son programaciones visuales. Y a través de ese tipo de programaciones se van linkeando con Revit para poder hacer extracción y manejar los datos de los modelos, ¿ya? El resto, eso es lo que yo te podría sugerir, porque el resto ya es como un tema bastante técnico de cómo extraer los datos específicos y llevarlos a la otra plataforma. Va a depender del lenguaje en el cual está programada esa plataforma. Ya, Carolina, muchas gracias. Ya, gracias a ti, Felipe, te pasaste. Ok, Felipe, muchas gracias por la pregunta. Lo mismo, Carolina. Yo quiero realizar una última pregunta y justamente tiene que ver con el análisis ciclo de vida del proyecto. Tú mostraste efectivamente que la fase de operación es muy incidente, sobre todo porque redunda en un 80% en la utilización de recursos y es la etapa del ciclo de vida que toma más años.
En este contexto no se mostró la etapa de desuso, sobre todo hoy día que importan mucho los elementos, los aspectos de economía circular y en esto la reutilización, reuso, reciclaje de los elementos cuando el edificio termina su vida útil. ¿Hay algunos elementos que hoy día se estén incorporando en BIM asociados a esto? Sí, se escucha, sobre todo quienes van un poco más a la delantera del BIM, siempre se habla de la última etapa que es o la rehabilitación o el desarme de la edificación, ¿ya? Efectivamente, y además que esto se une al tema de la gestión de residuos en obra. Yo, para ser súper sincero, son temas que se están hablando a nivel internacional, que Corfo está haciendo esfuerzos de ello a través de su programa Construye 2025 y toda la gestión de residuos, pero que a nivel del estándar nacional, como se veía que era algo que venía un poquito más ya avanzado en la industria y se quería priorizar lo que se estaba necesitando urgentemente ahora, es algo que se dejó para una siguiente etapa, ¿ya? Hay que entender que hoy día todo lo que se refiere a tecnología y a estándares van a estar en constantemente evolución, y es lo que le va a tener que pasar luego al estándar nacional, que una vez que ya tengamos una industria un poco más madura en el tema de BIM y en otros aspectos de la industrialización en Chile, vamos a poder incorporar de nuevo este tema de la reutilización o el desarme de las edificaciones y la infraestructura para generar menor impacto ambiental. Ok, muchas gracias Carolina Briones. Para finalizar esta presentación queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes y el que haya sido posible generar un ambiente de respeto y cordialidad para llevar a cabo la presente charla, ¿sí? También pedirles que nos puedan ayudar a responder una pequeña encuesta que les enviaremos a los correos electrónicos que informaron en su proceso de inscripción. Esto no le tomará más de 3 minutos y nos permite a nosotros tomar información de parte de ustedes para mejorar los procesos de vinculación con el medio, básicamente la disfunción tecnológica como se ha presentado en esta ocasión. Finalmente, agradecemos enormemente a Carolina Briones su deferencia con la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile, especialmente en apoyarnos en la difusión de innovaciones tecnológicas como lo es BIM y su utilidad para enfrentar todos los desafíos que hoy día debe enfrentar nuestra industria. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Carolina y muchas gracias a los profesores y estudiantes y otros que han podido participar de esta sesión. Gracias, Héctor. Para cerrar, los dejo a todos invitados para que avancemos un poco más en esta temática en el webinar que vamos a hacer de BIM Lean. Es un webinar que está pensado solamente para responder las preguntas del público, que se va a hacer el próximo miércoles. Así que si se meten a las redes sociales, al CETEX, Centro Tecnológico de Construcción, van a poder encontrar el link y inscribirse y así poder ir resolviendo más dudas que ustedes tengan. Gracias, Héctor. Gracias, Liliana, por la invitación y a la universidad. Hasta luego. Gracias, Carolina. Gracias. Muchas gracias, Carolina.